Bienvenidos a Confesiones de Cuarentena. Aquí seguimos y hacemos contacto hasta Europa. Vamos a Portugal con yo no lo voy a decir viejo, pero con un gran conocido más bien del fútbol mexicano, con Pedro Caiciña, que nos recibe directamente en su casa. Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto. Todo bien, Miguel. Gracias, Miguel. Gracias, Carlos. Pues un viejo para allá caminamos, es correcto. Viejo Y aquí, joven. viejo joven, sí, es correcto. Al borde de los 50, que es una edad maravillosa, creo yo. Espero llegar para poder disfrutarla. Pero es un gusto estar aquí con ustedes. Al otro lado del charco, como decimos acá. Oye, Pedro, ¿y qué estás haciendo allá ahorita? Oía que unas capacitaciones o algo así. Sí, nosotros en Portugal tenemos dos vías para hacer la capacitación. O mejor, la tienes que hacer por dos vías. Una es que tú cuando tienes el carnet de director técnico, tienes en 5 años que hacer capacitaciones para tener X unidades de crédito para que te la renueven. La otra es la UEFA Pro, o sea, cuando tienes el carnet de UEFA Pro, para que puedas dirigir en Europa, cada 3 años también tienes que renovarla y tienes que tener esas capacitaciones y esas unidades de crédito. Entonces, es en lo que estoy en este momento. La capacitación la puedes hacer también de dos maneras, o tú mismo que las seas el poniente o que seas el alumno para recibir la información. Y también la estamos haciendo de las dos maneras. Entonces creo que es muy, muy importante para mantenerte activo y también para renovar conceptos, mejorar los conceptos que tienes y mirar cómo son las nuevas tendencias de este deporte que es tan importante seguir su evolución, ¿no? Oye, cuando dices nuevas tendencias, nuevas opciones, ¿cómo son estas, Pedro? Explícale un poco a la gente quién impone estas nuevas tendencias, qué modelos toman, en qué técnicos se fijan, cómo funciona esto. Pues tienes que mirar, normalmente las tendencias tú las sigues por donde son los campeonatos de excelencia, ¿no? Y Ujú. los campeonatos de excelencia normalmente a nivel de selecciones tienes lo que es el Mundial, por supuesto, tienes también lo que es la Eurocopa de selecciones y tienes también un poco lo que es la Copa América. Pero seguramente a nivel de clubes tienes la Champions y tienes los principales campeonatos, los principales torneos. Entonces, de los equipos que más van ganando en estas competencias, pues lo que tú estás mirando es cómo juegan esos partidos, esos equipos que más ganan, que más logros tienen. Y por ahí van lo que son las nuevas tendencias. Las nuevas tendencias que estoy analizando tienen mucho que ver no con lo que sería la línea de tres de la Volpe, pero lo que es la línea que va existiendo mucho en lo que es yo diría, este sistema híbrido de la línea de tres que tiene, por ejemplo, el Leipzig, que tiene el Atalanta, el Inter un poco más direccionado para lo que es un estilo la Volpe, el Dortmund, que tienen muchos equipos, incluso en Portugal, uno que es Braga, que está yendo muy bien. Y entonces analizas todas estas dinámicas en términos de lo que es cada vez más la capacidad que los equipos tienen de ser camaleónicos en sus sistemas tácticos. O sea, no que tengan un solo sistema táctico, pero que puedan tener varios sistemas tácticos, incluso en el momento de ataque, imagínate. Entonces, es más por ahí que van, pienso yo lo que son las nuevas tendencias del fútbol, y eso es más o menos lo que vamos debatiendo por acá. Es algo que yo siempre he dicho, que las actualizaciones en los técnicos, por ejemplo, en México, deberían de ser constantes, porque el fútbol va cambiando, los sistemas van cambiando y el técnico necesita renovarse en todos los aspectos. Es verdad, es correcto, Carlos. Yo creo que me acuerdo cuando llegué en Santos, de las primeras cosas que pregunté a Pepe y a Alejandro fue, ¿dónde puedo recibir información? O sea, ¿dónde tienen capacitaciones en universidades o en federaciones? O pensaba yo que tenían también asociaciones regionales de fútbol donde tú podrías recibir esas capacitaciones, o en Estados Unidos o donde fuera. Y la verdad es que nunca he tenido esa oportunidad, porque acá la tienes en todos lados. Yo sentía esa necesidad, pero también es una verdad que con la intensidad y la densidad competitiva que tienes en México, pues tienes que estar totalmente enfocado sí o sí en lo que es el trabajo diario.
y mucho he aprendido porque venía de una realidad futbolística diferente. La verdad es que la manera como los entrenadores en México manejan y preparan los equipos y lo que tienes que enfrentar y conocer y analizar es diferente de lo que estaba acostumbrado en Europa. Y aprendí mucho con eso también. Y entonces lo que era mi análisis en ese entonces, mi estudio, era más para conocer ese tipo de equipos que teníamos por delante, las distintas competencias, fueran las domésticas, fueran también a nivel internacional, Conca Champions y Libertadores, que también nos tocó jugar, pero, o sea, no pasaba tanto de ahí. No tenía tiempo de hacer tanta reflexión y tanta análisis o sea, de lo que habías hecho para intentar mejorar como si fuera un ciclo más dinámico y evolutivo, siempre buscando lo que era la progresión. Hoy por hoy, sin decir que me gusta estar en esa situación de no estar trabajando, pero creo que esta pausa sabática ha sido buenísima para nosotros, y hablo siempre en el plural como cuerpo técnico, porque hemos estado analizando las cosas y creo que hoy por hoy tenemos mucho más claro cosas que analizamos en el pasado que nos van a hacer mejores hacia el futuro. Y eso cuando estábamos trabajando con esa intensidad, pues no podías tenerlo. Pero sí, es un punto en que creo que México debería tener más atención con lo que toca las capacitaciones de poder estar buscando esa información de una manera permanente para que hagas lo que hacen los gringos. O sea, que el que detiene la información detiene el poder. Cuanto Claro, más información tú tengas, o sea, mejor decisiones vas a poder tomar, claro. y asimismo estás en la raya de que esas decisiones no sean las mejores. Yo tengo una doble pregunta. Una, ¿en dónde radican estas diferencias que notaste, Pedro, de llegar a trabajar a México y la dinámica era distinta? O sea, si nos podrías puntualizar un poquito cuáles eran esas diferencias. Y la otra, si nos pudieras platicar, ¿qué cambió con Pedro Caiciña en la llegada de Santos? Porque yo sé que a partir de tu llegada, junto con todo el grupo de trabajo de Santos Laguna, se generó algo nuevo, algo distinto. Mira, yo cuando llegué a México, pues el primero que tuve que ponerme a estudiar fue toda la competencia. O sea, más que toda la competencia, o para llegar a toda la competencia he tenido que estudiar muy bien y prepararme, porque fue un tema de selección por un proceso de entrevista, donde existían, por supuesto, otras opciones en relación a lo que sería la posibilidad de trabajar con Santos. Entonces tuve que ponerme a estudiar, organizar todo un proyecto para hacer una presentación y estar más o menos dentro de lo que iba a encontrar y lo que iba a exponer, ¿no? Después fue conocer toda la plantilla intentar valorar en ese momento algo que, que hoy creo que valoro muchísimo más, que es el convencimiento. Es el convencimiento del jugador en relación a lo que es venderle una idea, un concepto. Creo que eso para mí es fundamental, y hoy por hoy lo valoro de una manera mucho más profunda y mucho más trabajada en lo que es esa relación entre entrenador y jugador. Entonces lo que tuvimos que estudiar a fondo fue todo eso, el conocimiento que no teníamos de la plantilla, de la ciudad, del club, de las competencias. O sea, yo me acuerdo que jugábamos en ese entonces los viernes por la noche, lo que me permitía estar todo el final de semana viajando para ir a los estadios, conocer los equipos y hacer nuestras análisis, porque sabíamos que no íbamos a conocer todos en un solo momento, teníamos que conociendo por un par de rivales que íbamos teniendo por delante, y eso sí ha sido muy importante. Después encontramos un club estructurado que te voy a ser muy realista. No he tenido la fortuna y la posibilidad de trabajar en un club tan organizado y tan estructurado y con tanta visión hacia adelante como Santos Laguna. Esa es la verdad. Y cuando tú tienes y yo creo que soy un entrenador que, más allá de lo que es el entrenador que llega 10 minutos antes para dar lo que es el entrenamiento, 10 minutos casi que estás finalizando el entrenamiento y ya te estás pensando salir para ir a comer con tus amigos. Yo soy un entrenador que de 24/7. Y 24/7 donde tú quieres aportar algo o dejar algo en una institución
si posible, mejor de lo que la encontraste en todos los niveles y mucho más en términos de lo que para mí es muy importante en términos estructurales. Entonces, imagínate por lo que fue la mancuerna que hemos, gracias a Dios, hecho con Pepe Riestra, con Alejandro, en relación a lo que sería la visión de desarrollo del club y buscar participar de una manera muy activa en todo lo que sería la estructura. Entonces yo creo que eso ha sido fundamental, pero también ha sido especial en haber tenido la oportunidad de llegar a México. Yo no te digo en ese momento, pero en particular a esa institución, con esa mentalidad, con esa visión y con esas personas que estaban al mando para poder facilitar todo el tema. Teníamos muy claro que teníamos un proceso y ese proceso nos llevaría a un producto y ese producto, gracias a Dios, fue obtenido en los últimos 9 meses que trabajamos en la institución y hablo de lo que fueran los tres trofeos que logramos juntos. Yo también le voy a hacer 2 preguntas en una, pero yo diría, ¿cómo llegaste tú a México, Pedro? O sea, y efectivamente conozco el proyecto de Alejandro, me parece muy interesante, creo que de lo más completo o lo único, porque no conozco otro. ¿Y qué diferencia encontraste en ese aspecto entre Santos y Cruz Azul? ¿Cómo llegué al proyecto Santos? Claro, sí. Yo terminé mi capacitación en términos de lo que eran la capacitación de entrenadores, el UEFA Pro, que es el último nivel, en Escocia. O sea, he hecho el UEFA Advanced, que es el tercer nivel, y el cuarto, que es el Pro, en Escocia. Y entre el tercer y el cuarto, yo ya llevaba una relación con el director deportivo del Celtic. Y Santos tiene una relación o tiene un protocolo muy próximo con el Celtic de Glasgow. Creo que le llaman el Green en Blanco o algo así. Y en ese entonces Pepe Riestra estaba viviendo en Glasgow. Yo voy a unos 3, 4 o 5 días, una semana de capacitación en Glasgow y me contacto con John Park, que era el director. Sí. Y él me dice, mira, no puedo irme contigo a los partidos que ya teníamos arreglado, pero tengo aquí Pepe Riestra, que es director deportivo de Santos, está aquí con nosotros y no tiene problema de ir con ustedes. Entonces fue ahí que conocí Pepe Riestra. Pepe, nos conocimos ahí, o sea, la empatía se ha hecho casi en un primer momento. Coincidió que en esos 8 meses Pepe nos ha podido visitar en Portugal en el club que estábamos trabajando, Nacional de Madeira. Ha estado con nosotros cerca de una semana y después, o sea, la empatía y el conocimiento se volvió casi lo que sería una amistad. Y como dicen ustedes por allá, se dieran los tiempos. Claro. Existe la salida de Benjamín en un determinado momento, hay un proceso para un nuevo entrenador y Pepe me dice, mira, pues te gustaría venir aquí a México, ¿estás disponible para venir? Pues yo sí, porque ¿qué se pasa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues es un proceso de entrevista, prepárate y vamos. Entonces así fue. Qué bueno. Lo que pasó en términos de lo que sería lo que encontramos en Cruz Azul y a diferencias, pues, o sea, las diferencias sí son grandes, o sea, la visión es diferente, pero siempre hemos tenido y encontramos en las dos instituciones algo que es transversal, o sea, fue el apoyo que recibimos en las dos. Y en ese sentido, teniendo, por ejemplo, Alejandro y Pepe mucho más presentes, más próximos, en cómo sería el cotidiano de la institución para llevar las cosas en grupo y en el todo, pues en Cruz Azul teníamos ese total apoyo, pero estaba un poco más distante por lo que son las dinámicas e interacciones de la misma institución. Pero en términos estructurales creo que hemos hecho un gran trabajo juntos. Y por ejemplo, en Santos Laguna teníamos una reunión que para mí era muy importante, que la llamábamos la evaluación del proceso, cuando la hacíamos todas las semanas, el primer día de la semana. Allá la conseguimos también hacer en Cruz Azul, no con tanta frecuencia, la frecuencia semanal, pero conseguimos llevar las cosas para tomar decisiones en conjunto en lo que sería un petit comité para una toma de decisiones y una organización
estructural de lo que sería el club, la vida del club y la visión de lo que queríamos en conjunto organizar y poner en práctica en la institución. Entonces, uno que ya tiene muy claro lo que es la visión, otro que es un grande, pero que en términos estructurales creo que estaba un poquito adormecido, por así decirlo, pero con un gran potencial de poder hacer cosas y seguir adelante en términos de lo que es la capacidad que tiene para llegar. Creo que fue muy importante en esos casi 2 años que tuvimos haber hecho ese tipo de trabajo estructural de base, de generar una identidad, de generar una unidad. Me acuerdo de que, por ejemplo, las visitas que hemos hecho y las pretemporadas que hemos hecho en las plantas en Hidalgo y en Oaxaca fue importante para esa conexión de nuevo con la gente que no existía tanto y a lo mejor, Carlos, si visitas hoy la Noria, hoy por hoy, en lo que fueran tus tiempos, pues vas a mirar una diferencia, No lo dejan entrar, Pedro. muy grande en términos. No me dejan entrar. Tristemente no lo dejan entrar. Hay que encontrar ahí no lo dejan entrar, ¿no? Voy a encontrar un bar. Hay que encontrar ahí un Green Pass. No, yo creo que sí debe de haber cambiado muchísimo. A lo que yo voy es que cuando yo conocí el proyecto del Santos, tuve la fortuna de conocerlo en la oficina de Alejandro, la verdad me sorprendió muchísimo porque es algo que yo no había visto ni en mis tiempos. Pues, olvídalo, en mis tiempos. Perdón que interrumpa. Existe una metodología. Hoy existe una metodología que hay que seguir, un seguimiento. Totalmente. Te estaba interrumpiendo porque te quería hacer esta comparación. Este último torneo que estuve con Cruz Azul, nos tocó estar una semana en Dallas, en las instalaciones de Dallas Cowboys. Se llama The Star y es algo que es impresionante. Pero lo que es la visión, la organización y lo que es la estructura y lo que contienen, por supuesto hablamos de diferencias muy grandes en términos de calidad, de espacios, de todo eso, pero lo que tiene Dallas Cowboys en The Star, que tiene como 1 año o 2, cuanto mucho, ya existía en el territorio Santos Modelo, como visión y presencia. O sea, es algo que mismo con casi 7 años de diferencia, es una visión, o sea, necesitas tener una visión mucho más allá para que las cosas estén ya ahí. Fíjate, ahora que dices eso, yo tuve la fortuna de entrevistar a Jerry Jones, el dueño de los Vaqueros, justo cuando se inauguraba el estadio, y él decía, yo me inspiré para hacer estas suites, porque son suites, en el Estadio Azteca. Decía, cuando mi gran amigo Emilio Azcárraga me invitó al Estadio Azteca, entendí lo que era un palco, entendí lo que era una suite, y la verdad es que genera, por lo menos para la industria de México, un gran orgullo que el equipo, la franquicia más cara, deportiva, sí. Esta clase la mejor franquicia del mundo, es correcto. Oye, déjame hacerte esta pregunta, fuera de todo morbo. Hablamos de la situación de Carlos en Cruz Azul. ¿Cómo ven a Carlos Hermosillo en Cruz Azul? Cuando mencionan el nombre, a ti te tocó, Carlos ha sido muy crítico con Cruz Azul, siempre constructivo, siempre con su visión, pero cuando nombran a Carlos Hermosillo adentro de Cruz Azul, ¿hay una reacción? ¿Cuál es? No, lo pregunto fuera pero evidentemente hay una reacción. Yo me acuerdo que conocí a Carlos, para mí fue un día triste, fue en la final de Conca Champions de ahí en Monterrey. Me acuerdo que cuando iba en dirección al vestidor, terminando el periodo de calentamiento, tuve la oportunidad de saludarlo y de conocerlo en la primera persona. Y creo que fue la única por ahí que hemos estado juntos. Pero cuando lo saludé y cuando me di cuenta de quién estaba saludando, pues, o sea, para mí lo que las personas han hecho y tienen un pasado y tienen una historia, para mí es muy importante que se respete todo eso, ¿no? Eso para mí es algo fundamental en relación a todo eso. Y fíjate que estamos hablando en finales de 2013. Nada tiene que ver que cuando llegué casi 6 años o por ahí después en Cruz Azul. Entonces, fui aprendiendo a respetar quién era el señor, o sea, el pasado del señor y el pasado del señor en particular en lo que era la institución. Entonces, una de las cosas que por ejemplo, en el proyecto que yo tenía de revivir esa identidad y unidad, era por supuesto de tener gente que tenía esa identidad, que tenía ese sello de lo que era representar el Cruz Azul y de haber sido exitoso con Cruz Azul
y más allá, representando también lo que era el último trofeo que la institución tenía para poder pasar esa identidad y ese conocimiento a lo que serían las siguientes generaciones para todo eso. Entonces, tener gente que representó algo muy importante para la institución, para mí es importante en ese tipo de si quieres generar identidad y esa unidad. Pero después tiene el otro lado de lo que es la historia. Y el otro lado de lo que es la historia, que es algo que ahí yo ya no puedo entrar tanto. Yo me acuerdo de que, por ejemplo, otra persona que no sé si puedo compararlos en relación, porque la grandeza de Cruz Azul es una y la grandeza de Santos es otra, pero existía una persona que era Jared Borghetti, que también yo ya había conocido hace mucho cuando estaba en Arabia, porque coincidimos, y que también tenía una situación más o menos parecida con Santos y Torreón. O sea, eran cosas que a lo mejor se hablaban, pero nunca las entendí muy bien, pero siempre las respetaba de lo que sería el estar de un lado y el estar del otro para entender en relación a todo eso. Ahora, si me preguntas al revés, si es importante gente que ha sido importante y determinante en las instituciones, estar presente, estar adentro, estar dando su contributo y estar dando su saber para que esa identidad sea más fuerte, yo te diría que totalmente. Pedro, yo te diría algo, una pregunta, es, ¿tú no crees que, y vamos a quitar al personaje o al presidente, no quiero que suene mal, ¿tú no crees que el presidente debería de, como tú dijiste, no podía tener mis reuniones semanales, pero yo siempre he dicho que tú puedes seguir siendo un agente importante dentro de la institución, pero por una gente encargada de la parte deportiva de la institución, que tú puedas tener esas reuniones donde con tu técnico para hacer una evaluación de qué es lo que se está haciendo, en qué se está trabajando, en tus fuerzas básicas. Creo que a Cruz Azul le ha sido, para mí, desde afuera, le ha faltado el profesionalizarse en todos los aspectos. Es un club, es como cuando, yo a veces lo comparo de esta manera, ¿no? Y a lo mejor voy a exagerar. Es un club que cuando llegabas tú a jugar en el barrio, te decían, ¿quién trajo los registros? Las camisas, hijo, le falta un registro, pues digámosle al árbitro. O sea, como que es una institución que se va conformándose así poco a poco, como que siento que es una institución que tiene todo para hacer lo que quisiera. Es correcto. O sea, siempre, esas reuniones que hablaba presenciales, pues se hacían, yo te digo, que 1, 2 al mes, por ahí se hacían, pero siempre que era necesario tener un contacto directo, pues siempre también estaba ahí. Y lo que toca la organización y estructuración, Robin lo tenía también muy claro en lo que sería el organigrama de todo eso. Nosotros cuando llegamos y lo que presentamos en términos de lo que era el proyecto sería un proyecto, o sea, del tope hasta abajo, o sea, hasta dónde puedes llegar tú a la mayor profundidad del Cruz Azul para empezar a generar lo que es esa identidad desde abajo hasta hacia arriba. Pero, o sea, cuando tú llegas en una institución que no gana hace tanto tiempo, pues tú tienes que estructurar lo que vas a trabajar día con día, o sea, tienes que establecer lo que son jerarquías, para dónde vas a dirigir tu energía, tu atención, tu pasión, tu dedicación, tu todo. O sea, yo no puedo decir que ahora voy a estar más preocupado con lo que son las fuerzas básicas, cuando mi principal rol tiene que ver con ganar el partido de mañana. Entonces, el tiempo nos permitió hacer muchas cosas en ese sentido, y una relación mucho más próxima entre lo que sería el sub-17, el sub-20, donde capacitamos, por ejemplo, los preparadores físicos con la misma metodología que la nuestra, que el nuestro metodólogo, o sea, cómo monitoramos el entrenamiento todos de igual manera, cómo entrenamos y cómo concebemos y organizamos los ejercicios de igual manera, cómo analizamos el partido de igual manera, o sea, interacciones de tener jugadores de los 17 y de los 20 con nosotros, llamar el equipo Premier para estar con nosotros una vez a la semana, o sea, cuando te ibas a Oaxaca y cuando te ibas a Hidalgo y hacer todo eso. Pero, o sea, esas son cosas que te llevan mucho más tiempo
y donde necesitas tener una estructura fuerte y leal, porque mira, y yo para mí, para que tú puedas hacer todo eso, y algo que sentí sin duda en Cruz Azul, pero que sentí mucho más porque fue más tiempo y pasábamos más tiempo juntos en Santos, tenía que ver con 3 puntos con los cuales yo y elijo mi equipo de trabajo. El primero es lealtad. Lealtad que existe entre nosotros para poder hacer las cosas. El otro es el conocimiento. O sea, el conocimiento que tienes que tener en la tarea que estás haciendo y que sé que te voy a dar una responsabilidad porque la vas a cumplir mejor que yo porque conoces más de esa área que yo. Y el otro es el espíritu de misión. O sea, cuando yo llego a las 6 de la mañana a la Noria y me voy a las 8 de la noche, pues los que estamos trabajando ahí juntos, pues tenemos que tener ese mismo espíritu de misión y pasión y dedicación a lo que es la causa que estamos a defender en ese momento. Y eso genera hábitos y esos hábitos pues llevan tiempo, pero una vez que los adquieres es como si fuera el primer trago de Coca-Cola que vas a dar y dices, no, esto te extraña, pero después te entraña. O la primera coronita que tomas es igualito. Entonces, tiene que ver con esto, tiene que ver esencialmente con esto. Pero ¿no crees que Cruz Azul tenías demasiadas voces? O sea, demasiadas voces que te decían. O sea, tenías un director deportivo, tenías ahorita a Robin, tenías a Billy, y no sé si le había parecido Alfredo. O sea, demasiadas voces con demasiados pensamientos diferentes, creo yo. Pero para eso teníamos esas reuniones. Ese grupo de 4 era ese petit comité donde, por supuesto, teníamos distintos puntos para analizar y donde se tomaban decisiones en relación a todos ellos. O sea, cuando te digo que se tomaba una decisión, era una decisión en una sola voz, era una decisión institucional que llevaba en esa dirección. O sea, muchas veces podrían haber una discusión un poco más profunda en un tema u otro, pero al final del día llegabas a un acuerdo, llegabas a una toma de decisión. Y una vez que llegas a una toma de decisión, o sea, se supone que hay una voz única e institucional en relación a todo eso. O sea, no trabajaba cada quien para su lugar, no. Existían temas para hacer un conjunto y después una toma de decisiones. Oye, Pedro, ¿por qué es tan difícil? Y vamos a platicar de otros temas, no solamente de Cruz Azul, pero ¿por qué es tan difícil? Es un tema muy sonado cada descanso. ¿Por qué es tan difícil el tema de los refuerzos en Cruz Azul? ¿Cómo son los filtros? ¿Con quién los pides? ¿Quién los trae? ¿Por qué llegan tan tarde? O sea, parece que siempre es un tema. No, allá nunca fue. Déjame darte también un ejemplo de lo que buscamos llevar y hacer de lo que aprendimos en Santos, lo que buscamos también trabajar un poco en Santos y mejorar lo que sería el proceso y lo que fuimos a encontrar. Primero, Santos tiene un departamento de inteligencia deportiva y un departamento de inteligencia deportiva que está muy bien organizado. Cuando tú llegas a Cruz Azul, ese departamento no existe. O sea, claro. Aquí tienes una primera diferencia, ¿no? Cuando tú haces, por ejemplo, lo que es la identificación de un cuadro de necesidades, déjame ser más específico. Necesitamos, cuando fue, por ejemplo, para el cambio de Osvaldo Sánchez, necesitamos un portero. ¿Qué porteros pueden calzar los zapatos de Osvaldo? ¿Cuáles son las características? Claro. O sea, ¿quién puede calzar los zapatos? Entonces, Chuy Corona fue mi primera opción en ese entonces. O sea, fue muy difícil llegar. Teníamos un otro portero mexicano, pero en ese entonces, por lo que fue, por ejemplo, el escauteo que hacíamos de lo que era la inteligencia deportiva y la inteligencia deportiva de lo que eran también los rivales que teníamos en contra, ya fueran domésticos, ya fueran internacionales. Y en ese año jugamos contra lo que fue Lanús en Libertadores. Y Lanús tenía un portero que se llamaba Marchesín y que, o sea, nos tocó, así fue directamente. Pero cuando tú tenías un jugador que no venía por esta vía, porque tenías 2 vías, una de lo que ya tenías en la base de datos de jugadores que estaban analizados desde AAA, AA, de acuerdo a lo que serían las necesidades y el presupuesto del equipo. O sea, estamos de acuerdo en relación a eso. Entonces, lo que tú hacías era, dame un lateral por derecha.
con las características que ya sabes, con el perfil que ya sabes y con lo que es la filosofía de encaje en lo que es la institución, en lo que es nuestra idea de juego. Entonces, yo tenía así esos 10 jugadores. Los analizaba y lo que yo iba a hacer era un shortlist. Y ese shortlist yo diría a Alejandro, a Alberto Canedo y a Pepe, que ya no lo movían. Y esta es mi primera opción, esta es mi segunda opción, esta es mi tercera opción. ¿Ok? A partir de aquí, ellos entraban en lo que eran los contactos y los 4 viajábamos para hacer el último punto del proceso, que era la entrevista, para conocer en profundidad al jugador que ibas a firmar. Pero, o sea, entre lo que es Santos tener este proceso y lo que es Cruz Azul tener este proceso, yo creo que a lo mejor $500,000 más ya estás añadiendo a todo Sí, el negocio. claro. O sea, hay que filtrar todo esto, pero sí o sí tienes que tener un departamento de escauteo, tienes que tener un departamento de inteligencia deportiva. Cuando llegamos estaba Yayo tenía algo ya organizado en ese sentido, tenía un conjunto de jugadores que incluso había traído al equipo. Estuvimos con él muy poco tiempo, como 6 meses por ahí, y después en otro momento viene Ricardo. Y cuando viene Ricardo, pues tuvimos siempre una relación directa. Yo creo que deberían de haber hecho más lo que era un departamento de inteligencia deportiva, pero tuvimos siempre lo que fue una relación directa en relación a opciones que teníamos para las posiciones y los jugadores que queríamos. Y la verdad es que esos fueran los jugadores que llegaran. O sea, no hubo una interferencia de nadie. Entonces, era tener lo que era el listaje de los jugadores, presentar en ese petit comité y a partir de ahí, pues tomar decisiones de relación a lo que fueran todos los refuerzos. Yo me acuerdo, incluso, pues que Ricardo se quedó con eso. Yo estaba de vacaciones en lo que fue el previo al torneo que llegamos a la final. Y donde, o sea, Ricardo ha hecho todo el trabajo con el presidente y la directiva, por supuesto, en relación a todo eso, pero siempre con una relación directa con nosotros también en términos de lo que era la definición de lo que todos queríamos y estábamos seguros de que serían los mejores opciones. La gran diferencia es que Cruz Azul no tiene inteligencia deportiva. Esa fue la gran diferencia. Claro. La gran diferencia es que no tiene inteligencia. Por eso, bueno, está bien. O sea, en Santos, te voy a dar un ejemplo. Cuando llegué a Glasgow Rangers, a lo mejor por lo que era el momento que pasó, tampoco tenía. Y yo tuve que generar ese departamento. Y yo creé ese departamento. En 2004, 2005, cuando yo estaba en Sporting de Lisboa tampoco lo tenía. Y yo lo generé. Y lo generé en distintos niveles. Es un poquito diferente, sí, pero lo generamos en ese sentido. O sea, pero la verdad es que sí, como tal, un departamento en ese nivel no lo tiene. Lo que yo creo, Pedro, y no me dejarás mentir, es que es diferente llegar a una institución que dice, a ver, este es el perfil del técnico que yo quería porque este es el sistema de juego que Cruz Azul juega. Uh-huh. Y este es el perfil de los jugadores que tengo por posición que están dispuestos a tu orden. En base a eso tengo que tomar una decisión, ¿no crees? O sea, en base a eso, tú ya tienes claro y definido cuál es el sistema y cuál es el perfil de jugadores y la base de jugadores que tú tienes para poder desarrollar. Más allá, o sea, cuando tú vas a elegir un entrenador, yo creo que tú no puedes elegir nombres. Tienes que elegir ideas. Tienes que elegir y contratar filosofías que van de acuerdo a lo que es tu historia, tu filosofía y tu cultura y tu identidad. Porque, o sea, ni todos. O sea, yo no puedo entrenar todos los clubes. O sea, creo que no hay compañeros míos que también puedan entrenar todos los clubes porque, o sea, no juegan lo que es la historia de uno o la filosofía de uno con lo que es un club o otro club. O sea, creo que parte esencialmente por ahí. Yo de las cosas que me gustó muchísimo de tu llegada a Cruz Azul, y lo dije en su momento y lo repito, es yo desde que te vi en México me pareciste un técnico serio, que imponía disciplina, un técnico que los equipos jugaban hacia el frente, eran aguerridos hacia el frente, y eso para mí era
primero la disciplina en Cruz Azul, que yo viví en Cruz Azul y en todos los equipos, ¿no? Es fundamental e importante. Segundo, un equipo que jugaba timorato, de toques sí cortitos, cambiarle esa dinámica a ese equipo para hacerlo un poco más. Lo aplaudía, que era lo que necesitaba una institución como era Cruz Azul. Y la verdad me encantó cuando llegaste. Haces un gran torneo y yo iría a la pregunta, ¿qué crees que pasó en esa final? ¿Qué crees por qué en esa final se acabó esa parte que venían demostrando de ir al frente aguerridos y estar como timoratos? Inclusive, Es aquí se correcto. te veía afuera, yo te veía y te veía dudoso, como que no estabas conforme. Ujú. Sí, mira, yo también tengo, por ejemplo, lo que es una comparación entre las dos finales que perdí en México. La primera es en Monterrey y después esa con América. Son distintas, pero tienen a lo mejor un análisis similar. La primera, yo me acuerdo que íbamos ganando 2-0 y faltaban como 20 o 25 minutos y terminamos perdiendo por 4-2. Y el mensaje que tú intentas enviar a la cancha con los cambios, son un mensaje de los jugadores que entraran es para sacar el balón al rival, sacarle la iniciativa, esconder el balón, llamarlos y matarlos. Ese es el mensaje que tú mandas cuando haces los cambios. Pero ese no es el mensaje que los jugadores reciben o interpretan o querían o entendían que tenía que ser así. Entonces lo que ellos querían sería, ciérrate, dame una línea de 5, una línea de 6, ciérrate más, lo que sea, pero ciérrate. Entonces, cuando no hay una relación, una vez más tiene que ver con esa relación y la comunicación, entre lo que es el mensaje que tú envías y lo que ellos no descifran como tal, pues la interpretación va a ser horrible. Pues fue exactamente lo que pasó. En lo que fue esa final, yo creo que analizando todo lo que era, porque esa era mucho más que una final y que un partido de fútbol, Claro. y de que un partido de organizar, de cómo me voy a parar aquí, de cómo voy a parar allá. Era mucho más que eso, era mucho más que eso. Y por eso intentamos preparar eso desde un inicio, Carlos. Desde un inicio intentamos eso, más en términos emocionales. Claro. Y desde la pretemporada, no desde la noche anterior, que también se han hecho algunas actividades con Bernardo, con el coach, en relación a eso, de juntar las familias, de enfocarlos y de hacerlos entender lo que era la importancia de ese momento que estábamos viviendo. Pero entendí, y a lo mejor como me estabas describiendo ahí afuera, entendí que el equipo estaba ahí con algún bloqueo. Mire que el equipo en el partido de vuelta tenía un bloqueo. En el partido de ida no. En el partido de vuelta sí. Y a lo mejor sí, hoy analizando las cosas un poquito más por delante y mirando, ahora hablando solo de fútbol, ellos nos ganaran en lo que fue la actitud y la media cancha, totalmente, nos pasaron por arriba ahí. Y creo que perdí el partido en la media cancha. O sea, cuando hemos hecho el cambio de entrada de Alvarado en el segundo tiempo por Caute, el partido se equilibró un poquitito más, pero la media cancha de ellos estaba ahí muy fuerte. Con ese tercer hombre se equilibró un poquito más y después por una decisión precipitada de salir ahí a jugar en la reposición de Chuy para Marcone, pues sufres el gol y el partido se terminó. Pero seguimos trabajando eso y ¿sabes cuándo yo sentí que el equipo ya no era el mismo grupo, pero el equipo se liberó de todo eso? Fue cuando en el partido que fuimos eliminados de nuevo con América, en el cuarto de final, el equipo pasó por arriba del América, solo ganamos 1-0 con el gol de Cabecita, pero el equipo perdió todo el miedo, todo. Entonces, fue un proceso que también llevó su tiempo. Y si tú miras ahora en lo que fueron los 3 últimos partidos que el equipo ha hecho con América, ganó los 3. Sí. Ganó los 3. Pero ojo,
Ojo que, Pedro, yo creo que, pero es diferente, algo que yo siempre he dicho, es diferente ganar partidos de liga a ganar partidos de liguilla, ¿eh? Es correcto, Carlos, pero no te acuerdes que venías como X años que no ganabas un partido. Eran Sí, como había una 15, paternidad. 16 partidos. Que eras Zico, que eras no sé qué, y Sí. eso pesaba. Más allá de lo que no haber ganado trofeos, eso pesaba. Pero se vas a mirar ahora, en 2 años, o sea, en 2 años el equipo ha, ha obtenido 3 trofeos más y 4 finales. Y eso es un hábito. O sea, que te habitúes a ganar. El hábito de ganar, de estar ahí presente, es Claro. lo que hace también con que, no, aquí estamos de nuevo. Hoy lo vamos a conseguir, hoy lo vamos a ganar. Porque cuando regresabas a esa final, pues regresaste como 5 años después. 5 años Sí. después, o sea, el equipo ya no estaba acostumbrado a estar ahí en esos palcos, en esos momentos. Y de repente en 2 años Sí, tienes 4 finales y ganas 3. lo Oye, que pasa es pero que tú llegas, perdón, lo que pasa es que tú llegaste en un momento también con una gran necesidad de un campeonato, fíjate qué curioso, con una gran presión de su afición y de los medios de que Cruz Azul no ganaba un campeonato. Y hoy a la gente lo que quiere es, yo siempre he dicho que yo, Siempre, equipos grandes tienen que ganar siempre, sí o sí. claro, yo lo sí, quiero ver ganar al equipo, juegue como juegue, ¿no? Pero lo quiero ver ganar un campeonato, ¿no? O sea, sí, que pueda levantar ya una no lo quiero copa. ver jugar bien, ya no lo quiero ver con el trofeo. Mencionaste una palabra que es casi como pecado, Pedro, en el fútbol y que alguna vez la dijo Miguel Sabá y todo el mundo se le fue encima, miedo. Y yo Miedo me escénico. rehuso Y ya te pongo más, miedo escénico. Sí. sí, claro, porque existe el miedo. ¿Quién no tiene Existe. miedo? ¿Cruz Azul tuvo miedo en algún momento, Pedro? Bueno, yo no te puedo decir que sí miedo, pero que sentí, igual que lo que Carlos decía, que los jugadores no estaban con esa pasión, con esa determinación y que estaban de alguna manera bloqueados. Yo lo Lo entiendo percibí. como un poco de miedo escénico. Cuando tú estás bloqueado, cuando tú no es, las cosas te pasan y no tienes reacción, o sea, y antes, en otros escenarios, en otros contextos y entornos has hecho las cosas, pues solo puede ser miedo escénico. O sea, yo sé muy bien de lo Claro, que hablo. Sí existe, no hay problema de decirlo, pero hay que combatirlo, hay que trabajarlo. claro. Y creo que el trabajo que se ha hecho hacia adelante es comprobativo de que sí, eso ya no está presente. Oye, ¿cómo fue trabajar con Ricardo Peláez? Se dijeron muchas cosas alrededor de esta relación, Pedro. ¿Cómo fue la llegada de Ricardo? ¿Cómo fue trabajar con él? No, bien, mira, yo veo las cosas de dos maneras en términos de lo que es esta vida profesional de nosotros profesionales del fútbol. Puede ser por la vía de la amistad o por la vía profesional. Ujú. Yo te digo que, por ejemplo, con Pepe, yo te podría decir que tengo una relación de amistad y una relación profesional. Con Ricardo nada más tengo una relación profesional, o sea, ni con todas las personas uno va a ser amigo, va a cenar en casa con la familia, salir a comer o lo que sea, pero sí una relación muy estricta en términos profesionales, eso sin lugar a dudas. Pero ¿no crees que yo siempre he pensado, por ejemplo, yo como delantero siempre me involucraba con todo lo que tenía que vivir a mi alrededor, con todos los jugadores? O sea, ¿qué te decía que me involucraba? Salía a cenar, los iba a conocer de su casa, me gustaba saber qué lo sería. Ahora, con un director deportivo debe ser una cosa similar, de conocerse. Yo sé que a veces no se puede ser amigo, pero conocerse bien, para estar en el mismo canal, para pensar bien, para inventar una ideología perfecta en lo que tú quieres, creo que debería de ser así, ¿no? Pero eso sí existía, o sea, nosotros, Ricardo también siempre estaba muy, muy temprano ahí en la institución. Pasábamos muchísimo tiempo ahí en la institución, comíamos juntos en la institución, algunas veces incluso el desayuno, y siempre que existían actividades de charlas, de actividades de asados, actividades del grupo, pues siempre estábamos ahí, los viajes, las concentraciones, todo eso. Pero eso es algo estricto y profesional, que así tenía que ser, ¿no? En términos de lo que he obtenido del otro lado, eso no lo tenía, porque eso es algo que, o sea, es Más, natural, no tienes que elegirlo o forzarlo o lo que sea. Entonces creo que es importante en ese sentido, ¿no? Pero
estrictamente profesional, 10 estrellas, sí. ¿Sientes que pudo haber hecho más por tu no salida, Pedro, o fue natural? No, mira, lo que fue mi salida fue el presidente que me la comunicó. O sea, yo estaba ahí en el Seúl mirando un partido, un domingo, y recibo un mensaje y le marco y Pedro, ¿puedes pasar aquí por casa? Pues sí, terminando el partido ahí me voy. Y así fue. Así habló y le agradecí la oportunidad de haber podido estar ahí en esa gran institución. Y ya, el otro día salió la nota, recibí un mensaje de Ricardo y empecé a tratar de lo que eran las cosas para regresarme a mi país. Así fueron las cosas. Es alta la presión. Te voy a poner un capítulo que yo lo veo y seguramente a ti te va a generar un poco de gracia, ¿no? Pero sí quiere, o sea, refleja mucho el término, o sea, en los niveles de presión que hay en Cruz Azul. Obviamente lo tienes fresco, ahí te va. No sé qué quieren. Pueden decir, amigos, ustedes pueden decir lo que quieran. Lo que quieran. Como dicen aquí, a mí me vale madre lo que ustedes quieran. Yo lo que tengo que estar muy claro y convencido es del grupo que tengo adentro, es de lo que es la estructura del club y es donde vamos a llevar las cosas. Ese fue después de Cholos, creo. Pero ahí fue sí, o sea, es un momento en que tenías que mantener un poquito mucho más el control emocional, pero fue un momento para mí importante y marcante, porque fue el momento de la lesión de Stefano Eustáquio. O sea, yo estaba medio traumatizado con eso. Okay. Y fueron muy crueles con el chavo, muy crueles con el chavo. Y era uno de nosotros, o sea, y en ese sentido, cuando yo estoy por delante de un equipo y alguno de nosotros es atacado, pues yo soy el primero que sale a defenderlo. Quien sea, amigo. Entonces, sí, hay maneras, hay formas, pero fueron muy, muy crueles con el chavo en ese momento por una lesión que lo sacó de las canchas 8 meses, ¿no? Fíjate que yo te voy a decir algo. Yo, y lo vuelvo a repetir, a mí me gustas mucho como técnico, me gusta tu forma de ser, tu forma de trabajar. Yo creo que todos tenemos algún momento como este que acabas de tener. Pero yo creo que una de las cosas donde a veces los técnicos tienen que trabajar más es entender un poco, porque esto lo he visto muchísimo, es en esta parte de la relación con los medios en México que no es nada fácil. O sea, es un trabajo mucho más completo que creo que deben de tener todos los técnicos, de entender un poquito la idiosincrasia de que a veces te hacen unas preguntas y lo llega a ver, te hacen unas preguntas y dices, ¿what? ¿No? Pero Carlos, por eso hay una historia muy interesante y qué bueno que me das la oportunidad de poder contarla aquí con ustedes. Un día, después de un partido ahí en Santos, y a nuestra oficina se va acá Pepe y se va Alejandro, y Alejandro, pues ahí en el pizarrón me dibuja como una pizza, ¿no? Una pizza y una pizza con rabanadas. Y en cada rabanada tenía, o sea, era un área complementar de lo que muy bien estabas diciendo, de lo que deben contener un técnico. O sea, no es solo el tema de ser bueno en la comunicación, en la metodología del entrenamiento, el análisis del partido, los cambios, la preparación del partido, elección de los jugadores, todo eso, ¿no? Y entonces existía una que tenía que ver con ese control emocional. Y ahí Alejandro y todos ellos me daban como un 5 o un 6. Y en ese momento salió, es verdad, porque uno cuando no se mira de afuera, pues parece que siempre está muy bonito al espejito, ¿no? Sí. Y entonces cuando te miras de afuera, mira, aquí te está un poquito despeinado. Entonces viene la posibilidad de trabajar con un coach. Y es ahí que entra Bernardo Angulo. Y es ahí que yo me empiezo a conocer mucho más. Y es ahí que yo empiezo a entender las idiosincrasias. Y es ahí donde yo, por ejemplo, me acuerdo de una expresión que tenía Bernardo que decía, Pedro, menos forcado y más torero. y la verdad es que en Santos yo tenía 10 como esas, en Cruz Azul a lo mejor tienes 1 o 2. Esa es la verdad, pero mi personalidad, mi pasión, mi manera de estar y lidiar y defender los míos y la institución, eso siempre va a estar ahí. Y hay una vez que no te vas a controlar. Pero
si te controlas, en 10 sale 1, 10 salen 2, pues ya vas mejorando un poquito. Oye, Pero es una área que busco mejorar como todas las otras. ¿qué tan jodido, Pedro, es trabajar en un club en donde si no ganas el título, todo es fracaso? Todo. No es jodido, es nada más de que busques estrategias para convencer. O sea, el primer tema del convencimiento es el grupo, los jugadores, que sí se puede, la estructura del trabajo diario y después lo que es muy importante, que es la afición. No nos podemos olvidar de una cosa. Los clubes grandes son grandes porque tienen historia, porque tienen títulos, porque tienen afición. Entonces, este tercer punto también tiene que estar siempre presente. Y nadie quiere ganar más que lo que son las personas que trabajan al diario y que tienen el escudo todos los días, igual que ellos cuando van a los partidos. Pero creo que lo que más buscaba era tener estrategias para, vamos a llegar, juntos llegaremos, sabemos que vamos a llegar, el camino se hace caminando, es un proceso, va a llegar. Y creo que más temprano que tarde va seguramente a llegar ahí. Seguramente, no sé, a lo mejor estoy equivocado, yo lo que pienso es que si tú presentas un proyecto, la institución tendría que presentar un proyecto y hacerle sentir a su gente. El proyecto es a corto, mediano y largo plazo. Que si le pegamos el primer año al campeonato va a ser maravilloso, pero es un proyecto que tenemos que tener paciencia y tenemos que tener calma, aunque a veces pues, el directivo te exige mucho, pero para que pueda cuajar bien un proceso, o sea, no es de la noche a la mañana. No, por eso mismo el acuerdo que hicimos fue un acuerdo a medio plazo, o sea, 2 años y medio de contrato. En México tampoco es muy normal. Claro. Entonces, nosotros nos encantaríamos todavía estar ahí trabajando y haciendo mucho más cosas. Esa era la idea. Y otro punto diferente de que, por ejemplo, en Santos, o sea, a lo mejor si yo no hubiera tenido ese pensamiento, esa mentalidad, a lo mejor hubiera seguido trabajando en Santos. Pero en ese entonces, en Santos, en determinado momento más cerca del final del proceso, yo no estaba viviendo lo que era el aquí y ahora. Porque pensaba que, ya lograste cosas aquí, ahora a lo mejor ya tienes mercado en Europa. En Cruz Azul yo estaba viviendo el aquí y ahora todo el tiempo. Y yo no estaba ni siquiera preocupado de dónde voy mañana y de aquí a 4 años, 5 años. Yo estaba viviendo la institución 24/7, totalmente enfocado. Y eso ha sido también una gran diferencia. Pero, o sea, es como todo en la vida. Uno va ganando la experiencia, o sea, claro, la madurez, los años también van pasando, las canas también van llegando y todo esto te va ayudando. Carlos, Carlos, ¿no? Sí, a algunos nos salen canas y a otros les falta pelo. Sí. ¿Verdad, yo? No sé a quién, güey, porque yo ando bastante abundante, cabrón. Oye, Pedro, tenemos, híjole, un montón de preguntas, pero queremos, yo sí tengo un par más. La diferencia entre dirigir al jugador mexicano y dirigir al jugador europeo, porque en México tenemos una imagen de el europeo es más disciplinado, más enfocado. Tú que ya dirigiste en las dos partes, ¿en dónde encuentras las diferencias más importantes? Mira, una vez más voy para mí la palabra clave, al convencimiento. Al convencimiento. Y te voy a buscar tener tres ejemplos. 2 en Portugal y en México, parecos, donde creo que he llegado de una manera muy facilitada al jugador y hemos generado esa mancuerna muy fuerte de lo que es la relación interpersonal y de estar convencidos de lo que es un trabajo, un proyecto y que juntos vamos a lograrlo. Y un otro que era muy frío, muy distante, como lo encontré en Escocia. Yo creo que fue un choque metodológico de no poder llegar. O sea, nosotros como latinos más de estar cerca, de estar próximo, incluso el clima, la falta del sol y ahora viene con una metodología diferente. O sea, fue un gran aprendizaje también para mí, que fue negativa, ¿no? Fue buenísima por la oportunidad y por la experiencia y también por el aprendizaje que saqué, pero fue muy corto en lo que fue el tiempo. Pero el convencimiento. En Portugal naturalmente lo hemos hecho y en México, pues, o sea, cuando yo llegué a México, pues nadie nos conocía y en México
yo creo que existía de igual manera como un carrusel de entrenadores en que ahora no está, va a estar afuera, pero va a entrar aquí en algún sí, sí. momento. En Portugal también era así. Entonces, cuando tú llegas y llegas en ese momento a alguien que no tiene nombre, que nunca ganó nada, o sea, que es europeo, es el único que va a estar aquí en el medio de todo eso, pues se genera una duda, es más que normal. Y cuando se genera una duda, lo que nosotros hacemos naturalmente como seres humanos es buscar tener tu zona de confort, o sea, buscar una defensa. Entonces, Alejandro ha sido súper inteligente con eso. En lo que mi primer abordaje para el convencimiento de los jugadores, yo no sé si hubiera sido lo mismo en ese entonces si Alejandro no hubiera elegido, porque conocía lo que era el núcleo duro de la plantilla en ese entonces, como Osvaldo, el Chatito, el mismo Baloy y uno otro más, donde yo, Alejandro y ellos, uno a la vez, de estar explicándoles el porqué, quién es, a lo que viene, va, para después ser mucho más fácil pasar a lo que era el grupo. Una vez que después, cuando regresamos a Cruz Azul, o sea, ya habías tenido un capital de experiencia y de haber ganado algo en México, pues la manera como te recibieran ya fue diferente, pero creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con la capacidad de negociar con los jugadores y el convencimiento de los jugadores, porque ellos saben que con nosotros todo se negocia, o sea, todo está muy claro en relación a lo que tenemos que trabajar, y cuando es para trabajar, pues tenemos que ser los mejores también, pero cuando eres para divertirnos, ellos también ya me conocen que me gusta mucho divertir. Oye, Pedro, yo no me quiero ir sin preguntarte esta, pero primero que nada, antes agradecerte tu tiempo No, a ustedes. y tu disponibilidad, te lo agradezco muchísimo, infinitamente. Pero en Cruz Azul, cuando tú llegaste, hay dos temas. Yo siento que te faltó un goleador matón. Jugabas muy bien, generabas llegadas, y te faltó un goleador matón. ¿Por qué insistir tanto en Cauterucho? Bueno, tú tenías en ese entonces, entre Caute y Milton Caraglio, ¿no? Milton ha tenido en lo que fue la fase regular momentos en que le faltó, o sea, el gol estaba ahí y no la metía, y otros momentos en que Caute sí estaba ahí y que lo metía, y que después pasó también por un momento, y tú, Carlos, sabes muy bien, o sea, el fútbol es de momentos, y el 9, el tener un momento de un ciclo que hace goles casi en todos los partidos, y otros en que tiene el arco por delante y no la mete. O sea, es algo muy, muy especial de lo que es el delantero, ¿no? Entonces, otra cosa que aprendí a lo largo de los tiempos es saber valorar lo que tiene. Más allá de lo que, y si yo tuviera este delantero a la vez de este que está en el otro equipo, Claro. o sea, valorar lo que tiene. Valorar y dar lo que es la confianza a lo que tiene. Y eso fue, pues, algo que buscamos hacer todos ellos, darles la confianza, por supuesto también trabajar mucho todo este tema en cancha, trabajar en términos emocionales, y creo que después hemos sacado cosas muy importantes, más de Milton, porque después pasamos a jugar nada más con un punta más fijo, como más de referencia como él. Caute tenía otro tipo de características, y cuando jugaba solo le costaba mucho más trabajo, pero Milton, creo que al final del día y en momentos clave con nosotros, y ahora también de nuevo salen lesiones también siempre importantes que le frenan ahí todo, o sea, todo ese desarrollo, todo ese proceso en que ya llegaste y quieres mantener. Pero creo que Cruz Azul hoy por hoy, en lo que toca la capacidad de hacer goles, está muy bien. Déjame decirte que muchos, más allá de lo que es el 9, que tiene que tener gol, el que tiene que tener más goles, pues tener goles de lo que son los que juegan de media punta, los que juegan por fuera, como el Cabecita, como Elías, como Alvarado, como Santi, que creemos mucho en lo que Santi, gracias a Dios también le hemos dado lo que fue esa oportunidad. Claro. Pues, o sea, ¿Sabes a mí qué me pasa? Y yo lo voy a decir con todo respeto, y porque fui jugador y no quiero que suene mal. Hay jugadores de torneo. Para mí, Elías,
y el Piojo Alvarado son jugadores de torneo que no han dado lo que tienen que dar en el torneo más importante que se llama Liguilla. Y efectivamente hoy Cruz Azul tiene gol, porque el Cabecita, bueno, nos tenía acostumbrados, él venía de Santos de hacer goles, y en lo que el proceso que vivió Cruz Azul, como que ahora, no sé si Alice Cauterucho y el Caray está lastimado, él retoma y dice, aquí estoy yo presente, y tiene un jugador, que lo acaba de decir muy bien, muy interesante, que se llama Santi, que tiene una referencia ahí en el centro y que es buen jugador, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo creo que la única cosa que intentamos hacer en este último torneo y que creo que no ha sido muy benéfico fue de que teníamos jugadores sedentarios, o sea, teníamos jugadores por demás en lo que eran las posiciones y no hemos logrado tener lo que sería 2 por posición para tener esa competencia, porque si tú eres el tercero en una posición, en determinado momento te vas a perder el foco. Te vas a perder el foco. Y entonces creo que ese ha sido un punto no nada favorable en lo que fue la dinámica de las cosas y por supuesto no generaran problemas para nada, pero por supuesto tener un jugador triste ya de sí es un problema para mí que está trabajando, está ahí, hace parte del grupo y no va a tener oportunidades. Creo que si lo puedes evitar, pues es lo mejor, ¿no? Yo, ya 2 para irme y son de respuestas bien rápidas. Llevas 2, vas de 2 en 2, gallo, ¿eh? Estoy jugando tiempo extra, me lo está permitiendo el árbitro. Uno es de respuesta rápido, de un solo nombre. Si yo te pido un nombre, Pedro, de un técnico mexicano que ves capaz de dirigir en Europa, ¿cuál es el primero que se te viene a la mente? Pues tienes que ir por lo que es el más ganador en este momento. Creo que en los últimos tiempos, desde que estuve ahí, pues sería Tuca, pero Tuca para nada. Tenía que ser Miguel Herrera. Tendría que ser Miguel. Oye, y estaba buscando, ya sabía de tu apodo El Forcado, pero me encontré con uno, Reverendo Alegría. Sí. ¿Me puedes explicar qué es el Reverendo Reverendo Alegría? Alegría. Y mira, a mí me da mucha risa todo lo que son los apodos que me pueden poner a mí, porque yo pongo apodos a todos. Por eso, pero nunca los llevo a mal. Ajá. Pero cuando me presentan eso por primera vez fue uno de nuestros auxiliares, Elder, que me lo enseñó ahí en Santos. Yo creo que Reverendo Alegría es de los Simpson o algo así. Y entonces, como yo iba así siempre con el traje y no sé qué, y el peinado así medio por arriba, entonces que me pusieron una foto mía y la otra del Reverendo al ladito y me quedé para ellos el Reverendo Alegría. Pero bueno, a mí me da risa y nada. Claro. Entonces salió fichita, Pedro, salió de poner apodos, ¿eh? Sí. No, sí, yo soy de poner apodos desde niño, desde siempre. Soy muy abierto, muy extrovertido. Me encanta estar de buena vibra, ¿no? De buen ánimo. Ahora sí me hiciste reír. Oiga, Reverendo, pues nos tenemos que... Tenemos que ir, Reverendo. Tristemente, te mandamos un abrazo bien cariñoso, Pedro. Ojalá tengamos pronto de regreso en el fútbol mexicano. Sí, te mando un abrazo y muchas gracias, Pedro. Un abrazo para todos. Cuídense mucho por allá. Fuerte abrazo. Bye. Bye. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.